Hey, muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de ArtistBox y continuamos con la introducción a la teoría de la magia y hoy vamos a ver lo que sean las principales teorías. Os digo que es un resumen de muchas, que os la pondré aquí por minutos y tal para que podáis ir y que más adelante vamos a intentar averiguar mejor de dónde vienen los libros, los escritores, bla, 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 y lo vamos a intentar personificar lo mejor posible. Pero hoy es el mega resumen de las teorías de la magia desde la disciplina académica, intelectual y más científica. Así que dentro vídeo. Bien, en primer lugar, la antropología no estudia la magia como un fenómeno sobrenatural aislado, sino como un conjunto de prácticas, creencias y rituales que cumplen una serie de funciones sociales, psicológicas y simbólicas en las diferentes culturas donde se produzcan. Es decir, los antropólogos intentan entender la magia en un contexto cultural, evitando juzgarla desde una perspectiva europea, ya sea con una serie de criterios de racionalidad o ciencia. Desde esta perspectiva, la magia se entendería como que es un sistema simbólico, cada ritual, hechizo, amuleto, palabra tiene un significado propio dentro de su cultura. Los símbolos funcionan como una serie de códigos o lenguajes que conectan a los individuos o a la comunidad con las fuerzas invisibles. La magia también cumple una función social, puede regular conflictos, reforzar la autoridad, mantener la cohesión o permitir una transición en la vida, como los rituales de iniciación, de matrimonio, funerales, entre muchos otros. Ofrece cierto control ante lo incierto. En sociedades donde los fenómenos naturales, la enfermedad, la muerte o algún tipo de conflicto armado no pueden explicarse científicamente, la magia proporciona un medio de influencia percibido sobre esos eventos. Es decir, como que nos permite entender y influir sobre lo que no conocemos. Y por supuesto refleja cosmovisiones. La magia está estrechamente relacionada y ligada a la religión, la mitología y la visión del mundo de esa sociedad a la que pertenezca. Y no se puede separar al 100% de un sistema de creencias complejo. Bien, una de las primeras teorías de las que vamos a hablar, muy resumidamente, es la distinción de Malinowski. Magia versus religión versus ciencia. Uno de los fundadores de la antropología moderna estudió las sociedades del Pacífico y dispuso una distinción funcional entre magia, religión y ciencia. Por ejemplo, la ciencia permitía controlar situaciones predecibles mediante una serie de conocimientos prácticos. La religión permitía explicar lo desconocido y dar consuelo ante lo inevitable. Y la magia surge en situaciones de incertidumbre muy alta y por tanto nace como una respuesta de tener control sobre aquello que es incierto, como por ejemplo hechizos antes de pescar o evitar que una lluvia te mate, cosas así. Para Malabowski, la magia tiene un propósito práctico y psicológico, ayudando a reducir la ansiedad frente a lo inconocible, lo inesperado y lo incierto. Después tenemos la teoría de Fraser, la magia como imitación o contagio. Este autor de la rama dorada propuso que la magia funcionaba bajo principios de imitación y de contagio o contacto. Se denominó magia simpática o imitativa, es decir, lo semejante produce lo semejante, como por ejemplo un muñeco vudú que se pueda parecer o que tenga las características de una persona para poder influir en ella. Y la magia por contagio o contagiosa dice que lo que ha estado en contacto sigue funcionando a distancia, como por ejemplo utilizar el cabello o la ropa de alguien para poder afectarlo con la magia a distancia. Fraser veía la magia como un primer estadio del pensamiento humano previo a la religión y a la ciencia, aunque actualmente se le critica mucho porque hizo una simplificación bastante grande de las prácticas culturales y esa visión de la magia va a la religión y la religión a la ciencia no es tan lineal ni tan clara como él la propuso en su día. Después tenemos a Evans y la magia como una racionalización cultural. Estudiando los Azande en África,
demostró que la magia no es necesariamente irracional, sino una forma racional interna dentro de su contexto cultural. Por ejemplo, los Azande utilizaban hechizos y rituales y adivinación para explicar por qué ocurrían desgracias aparentemente inexplicables. Según Evan, estas prácticas seguían una serie de lógica interna coherente con su visión y cosmovisión del mundo. Es decir, la magia funciona como un sistema de explicación y acción dentro de la sociedad, aunque no se base en la casualidad científica occidental. Después tenemos a Mauss y Huber en el contexto de la magia como hecho social. En el esbozo de una teoría general de la magia, Mauss y Huber sostenían que la magia tenía que entenderse como un hecho cultural total, es decir, un fenómeno donde influyen normas, símbolos, emociones y creencias colectivas. Subrayaron que la magia no era mente individual, sino que tiene estructuras sociales y concretamente especialistas, que podían ser los magos, los chamanes, los brujos, y reglas en su transmisión de conocimiento y a la hora de hacerse. Es decir, la magia como la religión formaba parte de un universo simbólico de las diferentes culturas humanas. También tenemos a Caro Baroja del siglo XX y español, que consideraba a la magia como un fenómeno social y cultural estrechamente unido a la tradición y a la vida cotidiana. Destacaba la diferencia entre una magia estructurada, rituales, símbolos, reglas de transmisión y superstición, que eran creencias más irracionales o casuales. Analizó la brujería y la magia popular, muchas veces vinculada al cristianismo popular, donde muchas veces brujos, magos y brujas actúan como intermediarios entre este mundo y el mundo sobrenatural. La magia, según él, cumpliría unas funciones totalmente explícitas que pueden ser explicativas, protectoras y sociales, regulando comportamientos y manteniendo así una cohesión comunitaria. Para él se transmitía principalmente de una manera oral y práctica, interviniendo así en la vida diaria y cotidiana de las personas y reforzando la identidad cultural. Resumiendo, para Baroja, la magia no es irracional ni ingenua, es una práctica social y cultural bastante coherente, con sentido y funciones dentro de la sociedad, que refleja cómo los seres humanos interpretan y reorganizan su mundo. La magia como una función social también se ha debatido bastante, como hemos visto anteriormente en Caro Baroja, y algunos antropólogos modernos como Victor Turner han enfatizado mucho en cómo la magia también cumple muchas funciones simbólicas y rituales dentro de una sociedad. Por ejemplo, reforzando así la cohesión social, ya que los rituales mágicos congregan a la comunidad, refuerza los lazos y refuerza las normas culturales. Marca transiciones y estructuras sociales, iniciaciones, funerales, bodas u otro tipo de rituales de fertilidad, donde se combinan magia y simbolismo, dar sentido a los cambios en la vida y en la jerarquía social. Y también hablaba de la expresividad humana. La magia permite canalizar emociones colectivas, conflictos o miedos mediante símbolos y acciones ritualizadas. Me vais a permitir que introduzca aquí a James Clifford, que si bien no tiene una teoría de la magia propia, es un antropólogo que tiene una influencia en el siglo XX y XXI enorme con el simbolismo y las religiones, y una teoría del simbolismo y la religión muy potente. Y de esa visión pues se refleja también unas manifestaciones de lo que es la magia, y vamos a ver cómo la percibe él. Su enfoque normalmente es crítico y reflexivo acerca de la magia, y concretamente sobre la práctica etnográfica y cómo se representa la magia, las culturas y los rituales. Él hizo mucho énfasis en la interpretación cultural. Cliff no intentó explicar la magia como un fenómeno universal, con una serie de reglas propias, sino que intenta explicar cómo se entiende y se narra dentro de su contexto cultural. Hay una fuerte crítica al etnocentrismo, donde él advertía que los antropólogos occidentales tendían a clasificar la magia como irracional o superstición, sin respetar su lógica interna ni su función social. También ve en la magia una función narrativa y práctica. Es decir, la magia no es solo un ritual y una serie de creencias, sino un conjunto de significados compartidos. Unas historias y prácticas que lo que reflejan es identidad, poder y resistencia cultural. Y también hace un enfoque postcolonial. Cliff estudia cómo la representación de la magia en la antropología podía influir en la percepción de una comunidad, subrayando así la relación entre conocimiento, poder y narrativa.
Así que podemos resumir que aunque Cliff no desarrolla una teoría de la magia en términos funcionales o causales, sino que se centra en la magia como fenómeno cultural y simbólico, y cómo la etnografía y la representación moldean nuestra comprensión de ella. Y ya finalmente, para finalizar, vamos a ver una perspectiva psicológica, como por ejemplo en Sigmund Freud, en Tótem y Tabú, donde interpreta la magia como una prolongación de el pensamiento animista y el deseo inconsciente de omnipotencia, del yo. Es decir, la magia sería una proyección de una serie de deseos reprimidos hacia la naturaleza. Y después tenemos a Carl Gustav Jung, que entendió la magia como una expresión del inconsciente colectivo, donde los rituales mágicos movilizan arquetipos universales, funcionando como símbolos de procesos internos de la psique.